Ya. Entonces, grabando, ¿ya? Y nada, como decía entonces, bienvenidas a todos. Y hoy día vamos a exponer lo que se ve ahí en la pantalla compartida, que es exponer frente a una audiencia tips para realizar presentaciones orales. Y eso es más que nada lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Tenemos un objetivo, que es un objetivo súper claro, súper preciso y súper breve, que es entregar consejos prácticos para realizar una presentación oral eficiente, ya sea presencial o virtual. Y eso es todo. Estos son consejos súper genéricos. Entonces ahí dependiendo del contexto, pueden ser aplicados a distintas cosas, ya sea a la defensa de la tesis, o a la presentación en un congreso, o a la elaboración de un pitch, o lo que sea. Esto es como lo que tienen que tener en cuenta en general para cualquiera de estos aspectos, ¿ya? Estamos bien, ¿cierto? Mira, llegó más gente, llegó Beltrán, llegó Felipe, bienvenidos. Ya, como les decía, los que quieren llegando, siéntanse libres de interrumpir cuando quieran, de preguntar desde el chat o desde audio, ya, porque la idea es que esto vaya siguiendo el curso que ustedes necesitan que vaya tomando para que aprendan, ¿ya? Hola Felipe, ya, bacán, ahí saludos. Siempre se agradece el feedback también ahí, también le agradezco a Ana ahí que está con la cámara abierta, que igual es bacán porque uno ve gente. Po. Así que comencemos nomás, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy? Principalmente vamos a dividir el taller de hoy en dos partes, que son una sola, pero en cuanto a contenido son dos partes. Primero vamos a ver los elementos de una presentación oral, que son tres: la planificación, la preparación del material de apoyo y la exposición misma. Y en ese sentido, la exposición misma la vamos a ver desde los aspectos verbales, paraverbales y no verbales. No sé si alguien sabe lo que es todo eso. Esos son conceptos que nos enseñan en el colegio, pero después uno se le olvidan qué es lo verbal, lo paraverbal, no verbal. ¿Les suena o no? Más o menos le suena. Más o menos, sí. Ya. Ahí lo vamos a repasar en todo caso. Ya, mira, Beltrán, Beltrán se acuerda, ya, bacán. Vamos a retomar eso cuando llegue el momento, ya, pero vamos a referirnos a eso. La Antonia también se acuerda. Ah, maravilloso, la Consuelo, ya, lo tienen más o menos fresquito, maravilloso me parece. Entonces, después de ver eso, vamos a ir a tips, así como más allá como de grandes contenidos, es como, oye, fíjense en esto, fíjense en esta otra cosa, como pequeños tips para ir simplemente afinando y tener una mejor presentación. Y esos tips hay como tips de recursos, tips de detalles técnicos y del desempeño mismo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, comenzando nomás, para ir con todo. El primer aspecto es la planificación, ¿ya? Eso es fundamental. Igual que en un texto, igual que cuando nosotros escribimos, en el momento de exponer, lo más importante de todo es planificarse, porque una buena planificación se va a traducir sí o sí en una buena presentación. Pero, ¿qué es la planificación? ¿Saben a lo que me refiero cuando hablo de eso? Como el planificar. O sea, yo imagino que está relacionado con, uno, con lo que nos están pidiendo, eh, dos, con los tiempos que tenemos para presentar, y tres, también como con la historia que queremos contar, dónde le vamos a colocar énfasis, cómo vamos a cerrar, introducir, por ahí va. Exacto, eso es, por ahí va. Es todo eso, es todo eso. Igual, es todo eso y un poco más. Porque, pero en el fondo tiene que ver con eso, con pensar, ya como con pensar antes qué es lo que tengo que decir y cómo lo voy ordenando, y justamente con los factores que acabáis de nombrar. Pero vamos a ordenar un poquito estos factores, para que vean qué factores tengo que tomar en cuenta para planificar bien, porque el primero tiene que ver con la situación comunicativa. Todo esto, todo lo que tú acabas de nombrar, Ana, tiene que ver con todo esto con la situación comunicativa, que son distintos aspectos. El primer aspecto de la situación comunicativa es el tipo de texto. El tipo de texto me va a dar su estructura. Y cuando hablo con tipo de texto, no me refiero, no hablamos solamente de textos escritos, sino que también textos orales. Entonces, por ponerte un ejemplo, es súper distinto si ustedes tienen que defender la tesis, a si tienen que hacer un pitch, por ejemplo, en un congreso, o si tienen que hacer un seminario, por ejemplo, exponer en un seminario, porque eso les va a dar una estructura. Y eso es lo importante, la estructura. Entonces, si ustedes van a tener que defender, ya tienen claro que la defensa de la tesis tiene que seguir una estructura parecida a la de la tesis, que viene como con una introducción, un contexto, que plantean los objetivos, ¿cierto? Que se plantea un marco teórico, que hay una metodología y que hay que plantear las conclusiones. En cambio, no sé, para una presentación en un congreso, en general uno va más al grano, tiene más estructura parecida a los papers, ¿cierto? Que va más hacia la metodología, hacia los resultados. ¿Se fijan? Entonces, en verdad, lo importante de esto es preguntarse, ¿qué es lo que yo tengo que exponer? Porque eso me va a dar la estructura. Y eso es todo.
¿ya? Eso es lo primero. Después, el propósito comunicativo, que es cuál es el objetivo. ¿Por qué voy a exponer lo que voy a exponer? La gracia de eso es que me da un norte a seguir. Volviendo al ejemplo de la defensa de la tesis, el objetivo de la defensa de la tesis es que se entienda mi investigación. Y que se entienda mi investigación, pero, pero díganme ustedes, ¿cuál es el principal objetivo, por ejemplo, de la defensa de la tesis? ¿Cuál es el objetivo más importante? A veces se nos olvida, es tan simple que se nos olvida. Probablemente convencer o mostrar la investigación de lo que estamos, cómo fue nuestra investigación. Claro, convencer, la Antonia dice lo mismo, convencer. ¿Pero para qué quiero convencer? Felipe dice que tiene un propósito más argumentativo, pero ¿cuál es el objetivo final de defender la tesis? ¿Demostrar que sabemos? Sí, bien. Para tener el diploma, dice la Antonia. ¡Eso es! Sí, tal cual. Como que es tan fácil, ¿cierto? Tan simple que se nos olvida que la defensa de la tesis es como, es una prueba. El objetivo de la tesis es que nos evalúen, que nos vaya bien y poder salir de la U, ¿cierto? Que nos den el título, que nos den el diploma, ¿ya? Entonces es súper importante tener esas cosas en cuenta porque nos permiten tener claridad de por qué estamos donde estamos. ¿Por qué estoy defendiendo la tesis, cierto? Claro, estoy convenciendo, efectivamente, estoy convenciendo de la importancia de mi investigación, pero ¿para qué? Para que me aprueben y poder salir de la U. Y eso incluso a veces ayuda como a saber a qué atenerse, ¿ya? Y lo mismo en un congreso, claro, en un congreso yo no estoy esperando que alguien me apruebe, en un congreso yo no busco la aprobación, sino que busco defender mi investigación, pero desde otra perspectiva, ¿cierto? Entonces es importante tener claro esos objetivos. Por ponerte un ejemplo, si ustedes están pensando en hacer un pitch para conseguir fondos, que también es argumentativo, como decían, pero el objetivo es conseguir fondos, ¿se fijan? Entonces, es súper importante tener esos objetivos claros porque me van a dar, me van a transparentar, me van a permitir ver mejor qué hacer en determinadas circunstancias. ¿Ya? Eso entonces. Después, el destinatario, y esto es fundamental. ¿Quién me va a escuchar? O quién me va a evaluar, si es que es la defensa de la tesis. De los que están acá, por ejemplo, como para ver cómo le hace sentido hablar de la defensa de la tesis, tienen que defenderla o no, o están acá más como por congreso, están más para ver cómo vamos enfocando esto. ¿Me pueden ir comentando eso? Sí, acá estamos empezando a redactar la tesis. Ah, ya, bueno, mira, aquí también la Ana también, buena Beltrán, la Consuelo, ya estamos todos más o menos pensando en la tesis. Entonces, ¿quién? ¿Quién es quién es el receptor en la tesis? ¿Quién es quién está en la audiencia? ¿A quién ustedes le hablan? A la comisión. A la comisión, claro. Sí, eso, claro. ¿Fijáis? Al comité, ¿cierto? Ingenieros docentes, ¿cierto? A la comisión evaluadora. Entonces tienen que tener súper claro y eso mismo pasa cuando uno redacta la tesis, ¿ya? Ah, bueno, al Felipe le falta para la tesis, pero bueno, Felipe, esto te va a servir igual, ¿eh? Si en el fondo todos estos contextos son generales. Mira, Graciosa habla de los lectores. Y esa es una súper buena pregunta. ¿Quién me va a leer? Porque eso me va a decir eh, qué es lo que voy a decir. O sea, piensen que cuando ustedes redactan la tesis, como bien decían, ¿quién va a leer la tesis o quién me va a escuchar en la defensa? Por un lado está el piso mínimo, que es la comisión evaluadora. Entonces, yo tengo que hablarles a ellos y ahí voy a poder definir, por ejemplo, qué marco teórico voy a utilizar en la tesis, o qué vocabulario voy a ocupar, o qué tanto voy a profundizar en tal tema u otro tema, pensando en quién me está escuchando. Por ejemplo, cuando ustedes de repente defienden la tesis, hay gente que piensa, no sé, pues va al auditorio y no van solo a la comisión evaluadora, sino que va más gente. Y a veces alguien quiere que su tesis no llegue solamente a la comisión evaluadora, sino que llegue a otra gente, a otros especialistas, o a gente que son, no sé, por ejemplo, mechones. Y para eso tengo que pensar en un vocabulario, en un léxico, en contenidos, en un marco teórico que también comprendan ellos. Entonces es súper importante, ¿ya? No hay una respuesta única para esto, pero sí hay un mínimo. El mínimo es la comisión evaluadora, porque ellos son los que me van a evaluar en la tesis. Entonces es súper importante que ellos comprendan todo.
Eso, por ejemplo, es una decisión fundamental cuando yo redacto el marco teórico de mi tesis. Porque en el fondo, ¿qué tengo que poner en el marco teórico? Pucha, todos los conocimientos que tendría que tener toda la comisión evaluadora. Entonces hay algunos profesores que no son especialistas como yo en el tema, entonces tengo que a ellos, por ejemplo, explicarles los conceptos para que entiendan bien lo que hice. Ese es como el mínimo, ¿ya? Ahora, hay gente que le gusta ir más allá y que su tesis, por ejemplo, sea accesible a pregrado. Y ahí tengo que ser más básico todavía en la expresión. Pero en verdad, lo importante de todo esto es tener claro a quién le voy a hablar, ¿ya? ¿Quién me va a escuchar? Eso es súper importante, porque si yo no pienso en eso, puedo cometer errores súper grandes con respecto a contenido o con respecto a léxico. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya, bacán. Seguimos. El siguiente punto es el tema problema, ¿cierto? Que es el de qué se trata. Pensar en de lo que voy a hablar. En este caso estamos hablando algo harto de la tesis, ¿cierto? Y esto ya para ustedes, si están haciendo la tesis, ya es fácil, porque este tema le han dado miles de vueltas, ya saben, tienen su estructura, ¿cierto? Pero tener claro que se están situando en un contexto del conocimiento. Y este es fundamental para la tesis. ¿Cuánto tiempo tengo? La extensión. Que de hecho, una de las primeras cosas que dijo la Ana, ¿se acuerdan? Recién. Porque este me da el corte de los contenidos que voy a poner. Por ejemplo, en la defensa de la tesis, es imposible que ustedes pongan la tesis completa en los 20 minutos que les exponen. A veces dan 20, a veces 25, a veces 30, ¿cierto? Pero en general, una investigación de la magnitud de una tesis es súper difícil que quepa toda en 20 minutos. Imposible. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer es inmediatamente tomar una decisión de decir qué voy a dejar fuera y qué no. Y ahí lo importante es mantener la coherencia. Entonces ustedes a propósito van a dejar cosas fuera, pero para que el discurso completo se conecte, se entienda el contexto, se entienda el problema, se entienda la metodología, se entiendan los resultados. Y que después las preguntas no tengan que ver porque faltó algo, sino que es algo en lo que ustedes mencionaron, pero que no profundizaron. Y no profundizaron porque no había tiempo nomás. Cuando ustedes planifican bien la defensa de una tesis, las preguntas nunca los van a pillar, porque las preguntas nunca van a apuntar a cosas que no se entendieron, sino que van a apuntar a cosas que no se alcanzaron a profundizar. Entonces, eso es fundamental, ¿ya? Y bueno, la primera vez que uno lo hace, la primera vez que uno empieza a ordenar esta presentación de la tesis, esta parte es la más difícil, porque en el fondo, por eso hay que hacerlo con tiempo, porque uno no sabe cuánto se demora en exponer hasta que expone. Y por eso es importante practicar harto, ¿ya? Bueno, y finalmente, un pequeño aspecto que es la difusión misma, ¿cierto? Van a defender o van a exponer presencial, va a ser una videoconferencia, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, este taller que es online, pero bueno, ustedes saben, pues las tesis ahora pueden ser dependiendo de la facultad, dependiendo del profe, dependiendo de dónde están ustedes, se está presentando la posibilidad de defender la tesis presencial y también virtual. Así que eso es algo que hay que tener en cuenta. Y a este punto vamos a volver al final, porque aquí es súper importante tener claros ciertos tips, ¿ya? Y eso, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Les hace sentido esto que les estoy contando? ¿Lo habían pensado antes o no? Sí, ahí por lo menos veo a la Ana que dice sí, sí. Ya la Consuelo, ya todo claro, Beltrán, bacán. Felipe, quizás como inconscientemente, es verdad eso. En verdad este proceso es como un proceso, como se llama, proceso como de metacognición. No es algo que ustedes no conocieran, sino que estamos como pensando lo que pensamos. Estamos haciendo conscientes estos pasos, porque en general suele pasar que, claro, sí piensan, o sea, como que actúan, no lo piensan tanto, es como inconsciente, pero cuando yo lo hago consciente y los repaso, entonces mi calidad va a subir, ¿ya? Y también voy a ser más eficiente, más rápido, ¿ya? Eso. Seguimos adelante entonces, Disculpa, ¿sí? una pregunta un poco sobre el tercer punto del destinatario. Ujú. Que existen situaciones quizá en las que hayan distintos destinatarios, distintas personas a las que les vamos a hablar y en ese sentido, ¿hay alguna priorización que nosotros debamos tener o cómo colindar esas dos
esos dos puntos de vista que se van a generar ahí Perfecto. en un trabajo. Sí, sí, entiendo súper bien. Mira, ahí lo importante es para poder calibrar eso y cómo tomar la decisión, es que tengo que mezclar lo que es destinatario con lo que es propósito comunicativo, es decir, cuál es el objetivo, ¿ya? Porque, por ejemplo, en un congreso, ya a lo mejor yo tengo distintos destinatarios y yo voy a intentar adaptarme a todos. Y eso va a tener ciertos costes. Por ejemplo, no va a tener que ser muy, muy, no va a tener que como ser muy, muy específico, como que no puede ser muy de especialista, sino que tengo que hacer algo más general para que pueda llegar a todo el público. Como estoy en un congreso y mi objetivo es dar a conocer ciertas cosas, yo puedo ceder en especialidad o en profundización pensando en que mi objetivo no se pierda, que es dar a conocer ciertas cosas. O fomentar una discusión, por ejemplo. Entonces eso me va a permitir decidir. Ponte, en una tesis es distinto, porque en una tesis yo tengo cierta cantidad de tiempo y a lo mejor para poder llegar a todos los auditorios, porque no sé, porque está mi familia ahí, o porque hay amigos, porque hay gente de pregrado, yo debería a lo mejor hacer una detención en ciertos puntos súper importantes del marco teórico, que si, no sé, pues mis amigos que están allá, yo no lo digo, ellos no lo van a entender, pero pucha, en verdad estoy defendiendo la tesis, y en verdad acá lo más importante es que me vaya bien en la defensa y que la comisión evaluadora sea la que entienda bien todo. Entonces no puedo extenderme en ciertos puntos ahora, sino que tengo que centrarme en estos otros, que son los más importantes para mi objetivo. Entonces, pensando en el objetivo y en el contexto, voy tomando esas decisiones de a cuántos de mi auditorio yo voy a abarcar. ¿Te lo contesta eso, Consuelo? Sí, muchas gracias, Sebastián. Ya, bacán. Igual también después, si tenéis como algún caso puntual, lo podemos revisar así como, oye, y en este caso, ¿qué hago? ¿Cachai? Y también lo podemos ver, son tutorías personalizadas, así que no hay problema. Bueno, seguimos Gracias. adelante. De nada, Consuelo. Ya, salimos de la planificación, ¿ya? Ahora pasamos a los materiales. ¿Por qué materiales? Porque, bueno, es típico, ¿no? Como que cuando uno expone tiene que hacer el PPT, la presentación, ¿cierto? Prezi también se ocupa ahí de independiente. Independientemente del programa que ocupen, independientemente si ocupan, no sé, un papelógrafo, lo importante es tener en cuenta ciertas cosas con los materiales. Y esto es que los materiales son por definición un material de apoyo, son para apoyarse. Y eso es fundamental, porque sirve para que yo me afirme y no para que ese material, ¿cierto?, me lleve, sino que yo guío el material, no el material me guía a mí. Y acá me gusta hacer mucho la diferenciación entre lo que es explicar versus lo que es leer. Yo no sé si le ha pasado, fíjense cuando van a exposiciones, si es que alguien pone un texto, por ejemplo, y lo va leyendo, o la exposición es como una lectura de cosas que están puestas en el material de apoyo, se vuelve súper latero. Y incluso es más difícil seguirlo, más difícil entenderlo. Entonces, la idea no es leer, la idea es explicar. En este sentido, ¿ya? Que el material de apoyo sea una guía, sea como una ayuda a memoria, como un torpeo. ¿Ya? La guía, el torpeo y la ayuda a memoria. Como yo tengo todo lo que tengo que decir, en el material de apoyo no se me va a olvidar decir nada, no se me va a ir nada. Pero todo ese material, la idea es que no esté como en textos, en párrafos, sino que lo más aconsejable es que esté como en títulos, en subtítulos. El material de apoyo es para eso, para poner datos, para poner gráficos, para poner la bibliografía, ¿ya? Porque la bibliografía no me voy a andar aprendiendo los nombres de todos los libros, pero los puedo poner en el material de apoyo. Puedo mostrar los gráficos, puedo mostrar los datos para poder explicar. Y si tengo que entregar información, la información no tiene que estar puesta en el material al pie de la letra, sino que simplemente si está el título, si está el subtítulo o si está la mención de conceptos importantes, ustedes ya se van a acordar qué es lo que hay que decir, ya van a saber qué es lo que hay que decir y lo dicen nomás. Porque ustedes son la información, ustedes son lo verbal. Y el texto es el apoyo para que la gente los pueda guiar. Porque cuando llenan de texto esto, lo que va a empezar a pasar es que al final el texto se lleva todas las informaciones y uno empieza a chocar, como entre lo que dice con lo que está en el material. ¿Ya? Mira, por ejemplo, en este sentido es súper importante la cantidad de información. No tienen que tener mucha información. Mira, miren ahí, esto que está acá. Es un ejemplo, ¿cierto? Alto ladrillo que está ahí como de texto. Por supuesto, esto es una exageración, pero es para que vean.
Mira, este es un texto que yo tomé y lo pedí, imagínense una presentación así, que en verdad yo estoy hablando, pero en general pasa que automáticamente ustedes se empiezan a distraer porque empiezan a leer. Entonces al final no saben si poner atención a lo que está en la pantalla, como palabras, o lo que estoy diciendo yo. Si ustedes miran ahí la pantalla, ese es un texto, bueno, un texto que saqué cualquiera, ¿cierto? Como de internet sobre bicicletas, porque me gustan las bicis. Entonces lo ocupé como ejemplo. Pero entrega información por párrafos. El primer párrafo en verdad habla como de los diferentes diseños de bicicleta, es como una introducción, y después se dedica un párrafo a cada tipo de bicicleta. ¿Ya? Yo puedo tomar toda esta información que puesta así en un material de apoyo, es una lata, pero yo esta misma información puedo ordenarla de una forma más limpia. Aquí dice lo mismo, pero ordenado, estructurado, como esquemas, como punteo, ¿cierto? Hablo de cuáles son los tipos de bicicleta, de cuál es la fortaleza de su diseño y después los párrafos referidos a cada uno, cada tipo de bicicleta, para después cerrar con la conclusión. ¿Se fijan? Es la misma información del texto anterior, pero acá está entregada en forma mucho más simplificada porque en verdad la profundización en cada uno de esos aspectos que están en los subtítulos, ustedes la entregan en la exposición misma. Po. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Se entiende ese criterio? En verdad, claro, esto es una exageración, ¿cierto? Pero en el fondo para que ustedes puedan visualizar esta diferencia. Lo aconsejable es hacer algo como esto, más como punteo, más como subtítulos que llenar de párrafos. ¿Se comprende eso? Ya, bacán. Seguimos adelante entonces. Ya, ahí está la Victoria, dice que sí, la Antonia también. Y si ponemos fotos de distintos tipos de bicicleta, Antonia, eso es lo mejor, efectivamente. Y ese es un consejo que, claro, voy a darle un poquito más adelante, pero eso justamente es, porque yo en vez de poner la palabra de la bicicleta, puedo poner una imagen de la bicicleta en vez de la palabra. Y eso va a ser mucho más gráfico, porque justamente el material de apoyo es visual y estamos apelando a más cosas. Así que, muy buen punto, Antonia. Excelente eso. Eso es. Muy bien. Ahí, vamos a volver a eso, ¿ya? Porque para eso tenemos que hablar también de otros temas que tienen que ver justamente entrando a las imágenes de a poquito. Tenemos que referirnos, por ejemplo, a los colores, ¿ya? Que son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué colores ocupar para exponer? ¿Ya? No hay una receta para esto, pero es importante que tengan claros criterios. Y aquí, nada mejor para tener claros los criterios que mostrar ejemplos. Si ustedes ocupan, por ejemplo, una mezcla de colores como la que está acá abajo a la derecha, ¿cierto? Ese contraste como de ese celeste con verde limón que ni se ve, bueno, igual es una exageración, ¿cierto? Pero no lo hagan. Entonces, en el fondo lo importante es que si ustedes miran esta paleta de mezclas que tengo acá, fíjense que hay contrastes que son más cómodos para la vista, ¿ya? Y lo recomendable siempre es ocupar esos, lo más cómodo para la vista. ¿Qué es en general lo más cómodo para la vista? Un fondo claro, ¿ya? Y unas letras oscuras. Y en general yo suelo recomendar tonalidades medias pasteles para los fondos porque son más cómodas para la vista, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a mí me encanta esta que está en esta tercera columna, como de un fondo así como medio apastelado, café claro y unas letras burdeo, por ejemplo. Hay un buen contraste, se ve, no se pierde la información. En cambio, azul con fondo negro, o sea, fondo azul con letras negras ni se ve. Ana, cuéntame. Sebastián, ¿existe como alguna mezcla de colores relacionados con el tipo de información? No sé, como que el azul evoca esto, el blanco evoca esto, otro. Sí, sí. Bueno, hay mucha información con respecto a eso. Por supuesto, estos siempre son como teorías, ¿no? Pero, por ejemplo, desde el diseño, ¿ya? Uno siempre puede como buscar qué es lo que provocan ciertos colores. Entonces, porque tiene que ver con imaginarios culturales. Esto, por supuesto, va cambiando de cultura a cultura, porque es cultural la asociación de colores, pero siempre está esta idea, por ejemplo, de que el rojo se asocia más al peligro o a la pasión, que el negro es un color más elegante, ¿ya? Que el verde está asociado a la naturaleza o a la esperanza o a la tranquilidad, que el azul está asociado a la profundidad, por ejemplo, ¿ya? O incluso que el morado está asociado a la realeza, ¿ya? Entonces, en el fondo, efectivamente sí. Y uno puede potenciar su presentación pensando en esos colores, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la publicidad todo el tiempo?
¿ya? Entonces, efectivamente, si te interesa eso, se puede profundizar mucho y la información está en internet, ¿ya? Ahora, en general, para presentaciones más bien académicas, eh, no es tan terrible porque lo académico, en general, estamos apuntando nosotros como a convencer, ¿cierto? Más que a persuadir. Entonces, lo importante en la defensa de una tesis, lo importante en la exposición de un paper es entregar información en forma clara, precisa y objetiva. Eh, y por otro lado, ¿cierto? Estas estrategias de colores, ¿cierto? Son más apuntadas a la persuasión, a convencer a partir de las emociones, o sea, a persuadir a partir de las emociones. Por definición, ¿cierto? Convencer es lógico y persuadir emocional, ¿ya? Entonces, claro, evidentemente igual se puede utilizar, pero eso en general también provoca presentaciones súper coloridas, que no se ve tanto en lo académico, ¿ya? Si lo querés hacer, me parece maravilloso y bacán, se potencia. Pero siempre ahí también hay que tener en cuenta en el momento en que, por ejemplo, uno está defendiendo la tesis, que yo personalmente, en mi experiencia de defensas de tesis, me he encontrado con que en general los profesores prefieren más la sobriedad. ¿Ya? Pero eso igual son gustos personales. ¿Ya? Entonces ahí hay que ir uno calibrando. Yo me he encontrado de repente incluso con profesores que le dicen, oye, no ocupes tal color y tal color. Pero por mallas personales nomás. ¿Ya? Y está bien. Y hay uno que es lo que dice, ya, filo, le hago caso, si en el fondo quiero salir de la tesis, no me voy a pelear por esto. ¿Ya? ¿Te responde la pregunta, Ana? Ya, bacán. Pero bueno, eso es lo importante, ya como que el criterio. Fíjense en el contraste que están utilizando. Hay contrastes más que no vibren a la vista, que no molesten, que sean limpios. Y por eso yo la recomendación general que hago es fondos claros, letras oscuras. ¿Ya? En un buen contraste. Nada más que eso. ¿Ya? Ponte, por ejemplo, uno de los contrastes como que más se utiliza en publicidad, por ejemplo, es el fondo azul con letras amarillas, porque capta mucho la atención y es súper claro, pero es súper incómodo para una presentación académica, po, aunque funciona muy bien al llamar la atención en publicidad, por ejemplo. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda aquí con los colores? ¿Algún otro? ¿Seguimos nomás? Em, Consu. Quería comentar, o sea, una situación que me ha pasado en las presentaciones, que es la expectativa versus realidad cuando ocupas, por ejemplo, el PPT Ujú. en una, ¿cómo se llama estos? En la data y la Sí, proyecta a un lugar con mala iluminación o cosas así. Y uno elige colores como pastel y muy, muy claritos, muy bonitos, y ese se ve precioso. Y lo proyecta y se ve todo blanco, todo el fondo de un mismo tono, así. es verdad. Por- Entonces, es como tener dos o más opciones de diseño o cómo ir oscureciendo eso, contrastándolo para que se mantenga esa personalidad de la presentación, esa como identidad claro, de colores. claro, claro, claro. Bueno, ahí pasan dos cosas. ¿Ya? Por un lado, por eso mismo, como que hago el énfasis de que lo más importante es el contraste. En el sentido en que si te llega a pasar eso, ¿cierto? En el fondo, nunca se deje de ver. Si yo estoy eligiendo dos tonalidades muy parecidas, por ejemplo, y por problemas del data o por la iluminación, ¿cierto? No se da el contraste en la proyección, voy a perder información. Y eso no puede pasar. Entonces la recomendación primera ahí es, si yo estoy eligiendo colores que me gustan, tengo que ponerme como pie base que haya un buen contraste, para que no haya posibilidad de que se pierda eso. Aunque esté quedando hermoso, pero es una presentación, o sea, igual todo esto es contexto, o sea, tenéis que pensar que, volvamos al objetivo, yo quiero entregar información académica. A lo mejor si mi presentación tiene que ver con diseño o tiene que ver con colores, ya ahí cambiamos porque es demasiado mega fundamental. ¿Te fijáis? Entonces, ahí, ¿qué es lo otro que uno hace? Es preguntarse, ¿dónde voy a presentar? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes, ponte, les dan una sala para ir a presentar, pueden ir a probarla. Y en ese mismo sentido, hay otros factores que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, eh, es súper distinto si yo conecto el PPT mismo y lo abro desde el PowerPoint. Y imagínate, si el computador no tiene las mismas configuraciones de mi PowerPoint, se me puede cambiar la letra, se me puede desarmar todo. Entonces, yo siempre recomiendo que lleven las presentaciones en PDF.
Y eso ayuda a que fallen, porque el PDF no se transforma y el PDF igual yo puedo ir cambiando diapositivas. De hecho, ahora yo estoy trabajando con un PDF, no con un PowerPoint. ¿Ya? Entonces, en general, los consejos serían esos dos. Por un lado, siempre tener en cuenta los contrastes, ¿no? Para no perder eso, porque es muy posible que se pierda. Y por otro, si yo sé dónde voy a presentar, efectivamente puedo ensayar y ensayar en el lugar donde lo voy a hacer y así voy a tener un control de los factores. ¿Ya? Eso es lo principal. ¿Ya? Porque es algo que siempre va a pasar. ¿Te fijáis? Ahora, efectivamente se vuelve más complejo, no sé, si mi tesis es de arte y necesito como ciertas cosas y ahí, bueno, voy a tener que fijarme bien y desde la misma presentación empezar a trabajar los contrastes, porque los contrastes son la clave en cuando hay problemas con la proyección. Por ejemplo, cuando hay mucha luz y no se ve bien la proyección, ahí la clave son los contrastes. Y yo puedo a lo mejor bajar todos los tonos un poquito, ¿te fijáis? Y eso se puede bajar desde la factura misma del PPT, donde bajarle los tonos, los colores, o a lo mejor desde el computador mismo que estoy presentando, bajarle un poquito la iluminación, te fijas, y subirle los contrastes, que es como configuración de pantalla. Igual esos son como palabras mayores y hay que saber manejarse en el computador en el que estés. ¿Te fijáis? Entonces, retomando, cuando diseño la presentación, en verdad, por supuesto está rico tener como tu propia personalidad con respecto a la selección de los colores, pero aquí la prioridad es entregar información, sobre todo en los contextos académicos. Entonces, esa es mi premisa para la selección. Y teniendo esa premisa, tengo que elegir contrastes que me permitan que se vea, aunque tenga X problema en la claridad de la proyección con respecto a la luz, que es el principal problema con el que se van a encontrar. ¿Te responde, Consuelo? Sí, sí, es una buena idea. Eso, ¿no? Lo otro igual es frustración nomás, porque claro, a veces no se puede nomás, como que sea tan bacán como te quedó en tu pantalla, ¿cachai? Hay que tenerlo en cuenta. Los datos son distintos a la pantalla del computador. Ya, seguimos adelante entonces, ¿o no? ¿Vamos bien? Le damos. La tipografía. ¿Sabes lo que es la tipografía? ¿Sí? El tipo de letra. Ya, no sé si cachaban estos, pero hay dos tipos de letra. El sans serif y el serif. ¿Conocen esa diferencia? Entre sans serif y serif. Felipe no, Beltrán tampoco, la Consuelo tampoco. No sé si se han fijado alguna vez, pero hay dos tipos de letras. Cuando ustedes buscan siempre las fuentes, se dividen en dos. Las sans serif, que serif es como viene de serifa, no importa mucho dónde viene, pero lo importante es que tiene que ver con la limpieza de la letra. Están las que no tienen serifas y las que sí tienen serifas. Y que son en verdad estas puntitas que tienen las letras. Ponte Arial es sin serif porque no tiene esas puntas. En cambio, Times New Roman tiene estas puntas. Si se fijan, la punta de la A arriba tiene como un globito y le sale como una puntita de abajo y la A mayúscula tiene dos puntas abajo. Esas son las serifas. Entonces, esas son las diferencias entre las serif y las sans serif. Que es una cuestión de diseño nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? ¿Por qué les cuento esto? Porque lo más recomendable en una presentación es ocupar letras sans serif, sin serifas, porque son más claras, ¿ya? Las letras con serif, las serif, ¿cierto? Como la Times, son letras que como tienen serifas tienen más detalles, y como tienen más detalles, son letras que, comillas, ensucian un poco más la presentación. Si ustedes mismos miran acá la palabra misma de la letra Arial, ¿cierto? O de Times New Roman, Arial se lee en forma más clara, porque es una letra más limpia. Entonces es la letra más recomendable para una presentación. No la Arial, sino que cualquiera que sea sans serif. A mí me gusta, a mí de hecho me carga la Arial. Me gusta más la Calibri, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay distintas. Entonces, pero eso como primero. ¿Ya? Pero en el fondo esto igual siempre son consejos, ya no es que sea, tiene que ser así. En verdad lo importante es que tengan en cuenta que la presentación tiene que ser limpia y clara. Esa es la premisa. Entonces igual ustedes pueden ocupar otras,
Ponte acá hay muchas tipografías. Si ustedes miran la columna izquierda y la derecha, están mezcladas las serif y las sans serif. Entonces, en verdad que lo importante es que la letra se pueda leer, ¿ya? Que no confunda. Entonces, por ejemplo, igual, todas las letras que están acá en la columna izquierda son todas claras, como que ya está la Tahoma, la Times, ¿cierto? La Book Antigua, que es la 5, la 3, la Century, que son serif, pero igual son letras claras. En cambio, en la derecha, no sé, la que está en el número 2, la Curls, es difícil de leer. Incluso estas cursivas, como la Script en la 5, que es como clara, pero para una presentación termina siendo más bien sucia, ¿ya? Por supuesto, estos son criterios de diseño, ¿cachai? Como que en el fondo va a depender mucho también de los objetivos que tengo. A lo mejor puede quedar maravilloso poner la Script, que es la 5 de la columna derecha, pero por supuesto, todo esto depende del contexto. Si vamos a dar recomendaciones generales, lo importante es la claridad. O sea, acá lo importante es entregar información científica. Estamos contextualizados en un congreso, estamos contextualizados en la defensa de la tesis. Yo quiero entregar información en forma clara. Y para eso necesito que todos puedan leer, que todos puedan ver, no ensuciar. ¿Ya? Y además, por supuesto, es un contexto académico, y el contexto académico es formal, es culto. ¿Ya? Entonces, es mejor ocupar cosas más formales. Y las palabras, los tipos de letra que están en la columna izquierda son más formales. ¿Ya? ¿Se entiende el criterio? Bacán. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? Súper. Seguimos entonces. Bacán. Todo claro, dice Beltrán ahí. Súper. Le damos. Después, los fondos. ¿Qué pongo de fondo en mi PPT? ¿Ya? Por supuesto, las posibilidades son muchas. Un ejemplo es, de hecho, yo tengo un fondo, ha habido todo el rato un fondo acá, ¿ya? Pero lo importante es el criterio, siempre. ¿Cuál es el criterio? El siguiente, pum. ¿Qué me pueden decir de ese fondo? No se entiende el gráfico. No se entiende el gráfico. Se confunde todo. Se confunde todo, exacto. Interfiere mucho con el gráfico, dice Felipe. También eso es, ¿ya? Distrae, dice la Victoria. Eso es, distrae. Como que, por supuesto, es un ejemplo exagerado, ¿ya? Pero lo importante es eso, ¿no? Está esa imagen como con contrastes súper altos de fondo, como con negro y colores, y después tiene una cantidad de gráficos encima y como que cuesta verlo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿cuál es el criterio acá? Limpieza y claridad. Ese es el criterio. Limpieza y claridad. ¿Ya? Si se fijan, acá puse otro ejemplo de, no sé, pues igual hay unos dibujitos acá, pero los puse, no sé, pues en la esquina, en colores como más tirados hacia la transparencia, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un fondo limpio y claro, le puedo tirar de repente un gráfico súper enredado. Acá tiré, no sé, pues, hay seis líneas, 6 colores que se mezclan y todo. Aún así, se alcanza a ver, porque el fondo es limpio y es claro, ¿ya? Y eso es lo fundamental, tener en cuenta eso, que el fondo no interrumpa, no interfiera, no ensucia, no distraiga. El fondo que ocupé yo, por ejemplo, yo saqué una imagen que era así como que mostraba a alguien presentando, porque esto es algo de presentaciones orales, y no era así, pues, pero yo lo agarré y le puse la transparencia como en el 90%, para que no moleste, pero que esté ahí acompañándolo. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Eso es todo. Eso es todo en torno al fondo, para tener en cuenta. ¿Ya? Porque en verdad es criterio nomás, porque las respuestas pueden haber muchas, va a depender qué es lo que quiera. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir, yo suelo no recomendar poner fotos reales de fondo, porque las fotos reales suelen tener mucho detalle, y eso termina ensuciando. Entonces, siempre recomiendo cosas más apuntando como a diseños más simples, logos, o dibujos que apunten a cosas más icónicas. No obstante, no sé, a lo mejor la foto que ustedes quieren poner no distrae y queda bien, ¿cachai? Como que puede pasar. Ya, por eso les digo, no es que esto esté escrito así como tiene que ser así, no es que sea una receta. La receta es el criterio. Que sea limpio, que sea claro, que no interfiera. Eso es. ¿Estamos? ¿Sí? Seguimos entonces. Preparación de materiales. ¿A qué me refiero con preparación de materiales? Con las cosas que yo voy a mostrar. ¿Ya? Hablamos desde APA, ¿ya?
Ustedes en general, ¿qué ocupan para citar APA? En la facultad se suele ocupar APA y triple E. ¿Qué ocupan ustedes? APA. APA, ya. Sí, APA, APA, ya. Te están poniendo APA, ya. APA, ISO también ocupan. Ah, mira tú. En la facultad siempre se ocupa APA o triple E, es lo que más veo, ¿ya? ¿Qué es lo importante aquí? Para APA hay dos tipos de materiales que ustedes pueden ocupar para mostrar. Tablas y figuras. Lo dividen solo esas dos, ¿ya? Las tablas son entrega de información en columnas y en filas. Ese es un ejemplo de una tabla en formato APA. De hecho, no sé si han cachado, pero la última edición de APA como que no le pone las líneas verticales, ¿ya? Igual eso es menor, ya como que para las tesis en la Chile no es como cuando uno postula una revista y tiene que ser así como el exacto APA, sino que en el fondo lo importante es que las referencias estén bien puestas, que la bibliografía esté bien puesta y que la información esté clara. Pero uno puede poner tablas, que es este documento, y también puede poner figuras. ¿Qué son las figuras? Todo lo que no es tabla. Las imágenes, los esquemas, los gráficos de torta, los gráficos de barra, etcétera. Todo lo que no sea una tabla es una figura. ¿Qué es lo importante? Ocúpenlas. Si ustedes van a entregar una información, si ustedes tienen que entregar datos, aprovechen que tenemos acá, ¿cierto? Un soporte visual, un material de apoyo para poder explicar. En vez de explicar como con números o con palabras, yo puedo explicar con imágenes. Y puedo hacer referencia a esa imagen. Entonces yo puedo poner una tabla y decir, como pueden ver en la columna 2, como pueden ver en la línea no sé cuánto, y así voy demostrando. Entonces lo importante es que sean conscientes de la utilización de estos factores. ¿Ya? Y en ese sentido, volvemos a lo que dijo, creo que la Antonia fue que lo dijo hace un rato, que tiene que ver con las imágenes. Lo que me decía la Antonia de poner las imágenes de las bicis. Porque yo puedo, por ejemplo, tener que hablar de... Ana, dime. No tenía idea que APA tenía formato para tabla. Sí, po. Entonces, es como lo único normado. Y aparte como las referencias, porque para mí el APA era como cómo hacer las referencias, pero no era cómo hacer las tablas. El También están manual, normados como los anexos, el manual es más. el manual de APA es así un mamotreto de como no sé cuántas miles de páginas tienes gigante. Entonces, norma todo, todo. Es así impresionante. A diferencia, por ejemplo, del IEEE, que es un manual de como 60 páginas que da como criterios base. Es interesante eso. Igual en todo caso, como les decía, como que en la facultad, cuando uno como que hace la tesis, no son tan estrictos en APA, como lo más importante es que la información se entregue en forma clara. Ya, pero onda APA te dice ya, el título de la tabla tiene que ir en negrita arriba a la izquierda, después tiene que ir, o sea, no, ahí va el número, onda tabla 1. Después abajo tiene que ir en cursiva el título de la tabla. Después tiene que ir la tabla. Y abajo la tabla, en cursiva dice nota. Y ahí se pueden poner las referencias o cualquier otro comentario. Y eso lo dice así tal cual. Yo les puedo igual ahí mandar, tengo un resumen de APA, que es así como de 60 páginas, que tiene como todo lo necesario para escribir. Y de todos modos hay una página que a mí me gusta caleta, que se llama normasapa.org. Ahí les mandé a todos al chat, que es como un foro que se mantiene súper actualizado con APA y uno puede preguntar cosas. Y en verdad, si tiene alguna duda sobre cómo ocupar APA esa página, yo creo que es una buena referencia. ¿Ya? Y bueno, volviendo a la preparación de materiales, que lo que decíamos eh, con respecto a las imágenes, ¿ya? La recomendación es ocupar imágenes y iconos en el material de apoyo, más que palabras. Por ejemplo, aquí tenemos ciertas precipitaciones, agua, industria, planta de procesamiento, tiempo, condiciones climáticas. Si yo tengo que entregar información con respecto a eso, por ejemplo, si yo tengo que hablar de precipitaciones o agua, en vez de poner la palabra misma, puedo poner una imagen de unas gotitas, po. Y es mucho más claro, más simple, más bonito. Si tengo que hablar de una industria, una planta de procesamiento, pucha, puedo buscar un icono y pum, y poner así como una fábrica, por ejemplo. Y así estoy apelando a más lenguajes, a más inteligencias, y a ser más claro y ser más preciso y dinámico. En vez de hablar si tengo que hablar de tiempo, de condiciones climáticas, en vez de, ¿para qué voy a poner la palabra si puedo poner un icono que automáticamente todos vamos a identificar como condiciones climáticas? Es más rápido, es más preciso. ¿Se fijan? Entonces, cachen la diferencia.
mucho más dinámico ocupar imágenes. ¿Qué es lo que decía el Antonio hace un rato? O sea, en el mismo ejemplo, yo en vez de haber puesto bicicletas de montaña, bicicletas de ruta, ¿cierto? Podría haber puesto una imagen de cada una y es mucho más claro. Entonces eso es lo otro. Como que prefieran, si pueden poner imágenes en vez de palabras, va a ser mejor. ¿Ya? Y por supuesto, siempre imágenes icónicas, ¿ya? En el sentido de que son iconos simplificados. Siempre yo les digo, como que no recomiendo poner cosas como fotorrealistas, ¿ya? Porque son cosas que tienen mucho detalle. Y además que el icono, por definición, permite la identificación, porque va hacia lo general. En cambio, la imagen real va hacia lo particular. Entonces, esa gota representa todas las gotas, no como una gota precisa. Si yo pusiera una foto de una fábrica ahí, sería súper raro. ¿Sí? Y se ve más sucio. A menos que por contenido, ¿cierto? Ustedes vayan a poner una imagen real porque es lo que corresponde, la información que tienen que entregar. ¿Ya? Eso. Hasta acá. ¿Alguna duda? Siento que ha sido igual un alto bombardeo de información. Y ahora cambiamos el tema. Vamos a pasar a la exposición misma. ¿Ya? Y aquí también, calidad de información, son varias técnicas que podemos profundizar en distintos lados. Si ustedes quieren profundizar después, podemos ver una tutoría, qué sé yo. Pero porque la exposición requiere hartas cosas, pues. Y aquí entramos a lo que hablábamos un rato, que ustedes me decían que sí se acordaban algunos, que es lo verbal, lo paraverbal y lo no verbal. ¿Qué es? Los que se acordaban ahí. ¿Qué es lo verbal, paraverbal y no verbal? Bueno, lo verbal es lo que está escrito en la presentación. Exacto, las palabras, tal cual. Y no solo lo que está escrito, sino lo que digo, porque son palabras también. Pero también está lo paraverbal y lo no verbal. ¿Qué será? Lo paraverbal podrían ser todas estas herramientas del lenguaje que podrían ayudar a lo verbal, como por ejemplo, no sé si las pausas al hablar, algunas introducciones, Exacto, eso es. flujo. Sí, eso es exacto. Lo paraverbal es lo que acompaña a lo verbal y cierto lo potencia. Y ahí tenemos lo que acabas de decir tú, las pausas, que es como la respiración, los ritmos, la entonación, ¿cierto? Todo eso, perfecto. Y después está lo no verbal. Y ahí hablan de la expresión corporal. La expresión corporal, gracios, no sé si lo estoy pronunciando bien, es lo no verbal, porque no son palabras. Los gestos de las manos, por ejemplo, los gestos de la cara, no es algo que esté relacionado directamente con las palabras, por eso es no verbal. ¿Ya? Ah, lo estoy pronunciando bien, ya, acá. Entonces, eso, en eso nos vamos a centrar ahora, ¿ya? Entonces, vámonos. Primero lo verbal, las palabras. ¿Qué tienen que tener en cuenta con las palabras? ¿Ya? Lo primero es el contexto. Y aquí volvemos a lo primero, ¿a quién le estoy hablando? ¿Por qué yo me tengo que preguntar a quién le estoy hablando? Porque el lenguaje, ¿cierto? La forma del lenguaje que voy a ocupar, por ejemplo, un lenguaje técnico, porque estoy defendiendo la tesis, entonces tengo que ocupar ciertas palabras técnicas, pero lo importante es que el lenguaje técnico, por ejemplo, sea una ayuda, no un obstáculo. Entonces, en el fondo, el lenguaje técnico, la gracia que tiene es que ayuda a ser más específico al decir ciertas cosas, pero no, la idea no es que confunda. Entonces, si yo estoy defendiendo una tesis, probablemente esté bien que ocupe mucho lenguaje técnico. Pero si estoy en un congreso de divulgación y estoy hablando de la gente que no es especialista, si empiezo a ocupar puro lenguaje técnico, lo más probable es que no me entiendan. Entonces tengo que tener en cuenta a quién le hablo para ver cómo hablo. Y incluso a veces yo me he encontrado con casos de estudiantes que al defender la tesis se sienten como obligados a ocupar mucho lenguaje técnico, pero no les gusta o les cuesta, entonces se convierte en un obstáculo porque no les sale natural. Entonces, si no les sale natural, si les parece incómodo, pucha, a lo mejor igual pueden ocupar otras palabras y lo importante es que el contenido se entregue y que se entregue bien y que no entorpezca, porque cuando empieza a entorpecer, ¿cierto? Se pierde comodidad, se pierde fluidez, se pierde ritmo. Y por eso esto se conecta también con la buena utilización de lo paraverbal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo paraverbal tiene que ver con la articulación, con el ritmo. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué es la articulación? La articulación es que se entiendan las palabras que yo estoy hablando.
En este sentido, básicamente, como dicen por ahí, hay que hablar bien. Pero eso no significa ser como exagerado. Como dice acá, lo importante es que se entienda. Y para que se entienda hay que ser, pucha, un poco extra cotidiano. Tengo que preocuparme que todas mis palabras, ¿cierto? Que todas las letras se entiendan, pero sin exagerar. Porque si exagero demasiado puede sonar muy raro y puede jugar en contra. Para un chileno que empiece a exagerar el uso de las heces, y si entonces revisamos esa sustancia, podremos saber, y suena raro. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo, lo importante es que se entienda, pero no necesariamente para eso tenemos que como que sobrecorregirnos, porque eso termina provocando una sensación extraña. Lo importante es que todos me entiendan, ¿no? Por ejemplo, gracias, tú me has entendido ahora, porque si se fijan, yo no he estado como hablando de la forma más formal del universo, como que juego también con la utilización de palabras informales. Sí, yo entiendo. ¿Me entiendes súper bien? ¿Se fijan? Gracias. Sí. Pero mi punto es que uno se puede dar a entender a pesar, ¿cierto?, de no como sobre exagerar o no ocupar solo palabras formales, ¿se fijan? Sino que el ocupar, la gracia de la comodidad al hablar es que permite una cercanía y una cercanía permite un contacto. Y cuando yo contacto, cuando yo me acerco, eso va a mejorar la comunicación. Y lo importante acá es comunicarse, entregar la información en forma clara, ¿ya? Porque me da dinamismo. En ese sentido, para poder soltarse, para poder andar cómodo, les sugiero acá algunos ejercicios. Y esta es la parte ridícula, aquí yo me voy a poner a hacer el ridículo, ¿ya? Pero para que cachen un poco a lo que me referimos, porque uno de los problemas que varios se enfrentan al exponer es que da nervio, ¿cierto? Como que uno se pone nervioso y eso de repente te hace tartamudear o, mm, o incluso para la misma articulación, eso se practica. Porque a veces, pucha, uno está acostumbrado a hablar más así, y de repente cuando habla con los amigos igual se entiende, pero en una exposición se va a entender mucho menos. ¿Se entiende la idea? No sé si se entendió lo que dije. Pero eso se practica, ¿ya? Entonces, ponte ahí ejercicio, onda, ejercicios de conciencia bucal. Si tienen que defender una tesis, si tienen que ir a presentar, pueden hacer un ejercicio que es como calentar, como antes de entrar a un partido, ¿cierto? Calentar o hacer deporte, calentar para no lesionarse, es como lo mismo. Entonces, un ejercicio de conciencia bucal, por ejemplo, es lengua a boca, que es como pasarse la lengua alrededor de la boca, y eso me va soltando. Y después puedo también hacer el ejercicio de sonrisa a beso, que es como, me veo súper ridículo, no me importa, pero justamente sirve para eso, para perder el nervio, ¿ya? O soltar la boca, soltar los labios, soltar la lengua, ¿ya? Aquí hay tres ejercicios, el brr, que es brr, brr, probar la proyección de las consonantes con el soltar los labios. Oye, es bacán, como que se siente así como que uno se va soltando y después ya entra ahí al escenario y la audiencia mucho más tranquilo, ¿ya? Y asimismo puedo practicar la articulación, pues hay ejercicios para practicar la articulación y un ejercicio súper típico, si es que ustedes, por ejemplo, a veces les dicen que no se les entiende lo que hablan, porque no se escucha, no se entienden las palabras, pueden, por ejemplo, practicar leer algo con un lápiz en la boca y que se entienda igual. Entonces, ustedes se ponen el lápiz en la boca e intentan que igual se entienda lo que dicen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, gracias. Beltrán dice que sí. Ajá. Bueno, es un ejercicio para practicar articulación, ¿ya? Porque te obliga a exagerar, ¿ya? Y lo otro es hacer una lectura atenta. Yo siempre recomiendo leer en voz alta, es bacán. Como, es como cuando leen los cuentacuentos. O sea, cuando uno le cuenta, cuando uno, por ejemplo, le lee cuentos a los niños, que uno lee así súper exagerado. Había una vez una princesa que vivía en un castillo. Y eso sirve para practicar entonación, para practicar ritmo, ¿ya?
si ustedes quieren como practicar eso así a la rápida, yo siempre les aconsejo de repente está Santiago en 100 palabras, que son como cuentos cortitos, ¿cachai? Precisos, te los leí en nada. Entonces leerse algunos cuentos de Santiago en 100 palabras en voz alta va a ser entretenido y además van a practicar la lectura en voz alta. ¿Ya? ¿Le hace sentido? ¿Conocían esto? ¿Se habían acercado un poco a esto? Ya, bueno, a la Antonia le gustó la idea. Bacán. Pero ocupen esto, ¿ya? Porque yo no sé si lo conocían o lo habían escuchado, pero igual es súper práctico para poder como así estar listo para entrar a la cancha. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta en este aspecto? Sebastián, Yo pero tengo ahí una como lo que consulta. A ver, calma, A ver más. ya, nada, ya primero y después creo que venía el tran. súper como, este ejercicio está más focalizado como a esta parte, como en la caja craneana, la cara. Pero también hay ejercicios corporales. Sí, sí, hay ejercicios corporales. ¿Ya? Y bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿ya? Como que en el fondo, así como en breve, lo que yo recomiendo, por ejemplo, tienen que defender como en la defensa de la tesis un general está parado. Entonces yo recomiendo consejos como de onda tal cual, calentamiento, pero sobre todo soltar el cuerpo, ¿cachai? Como saltar así, porque claro, si me pongo a hacer ejercicio voy a entrar todo sudado, po. Entonces la idea no es hacer ejercicio, pero sí soltar, como saltitos simples y los hombros caen, ¿cachai? Así, pum, pum, y las manos, así sueltas. Y eso como que me suelta y ya, listo, estoy así, sueltito, listo para entrar. Como ese soltar el cuerpo, sirve caleta. Y bueno, lo otro ya son otras cositas que las vamos a ver en lo siguiente, cuando veamos lo no verbal. Beltrán, Sí, que tenía dudas sobre la lectura atenta, como, sé que igual es una exageración la forma en que se le cuenta un cuento a un niño, pero ¿hasta qué punto exagero en mi defensa de tesis, por ejemplo? ya. Es que en el fondo el punto de exageración tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con que se entienda. Entonces ahí la clave es, por un lado, la entonación, que se entienda si yo estoy haciendo una pregunta o si estoy haciendo una pregunta. Eso es fundamental. Que en el fondo no se vaya a confundir un enunciado asertivo con una pregunta por el simple hecho de que no estoy entonando bien. Y además, las pausas, los ritmos. Entonces, en el fondo, ahí hay una clave, Beltrán, que tiene que ver con las pausas y con el uso de las comas. La próxima semana, sí, la próxima semana voy a dar un taller sobre em, se llama Cómo escribir lo que quiero decir, que es un taller de escritura en verdad, pero la base de ese taller de escritura es la oralidad. Es una técnica que me gusta un montón, que se basa en la oralidad para poder llevar a cabo una buena escritura. Y la clave ahí está en la diferenciación de la entonación de los puntos y las comas. Y ahí, bueno, ahí les explico todo eso. Yo te recomiendo que tomes este taller si queréis como profundizar en eso, porque ahí intentamos dibujar la línea entre la exageración y lo bien dicho. ¿Ya? Entonces, en verdad, como bien dices, efectivamente los niños una exageración demasiado alta. ¿Dónde está el límite de la exageración para una presentación? En la comunicación, en la no confusión con respecto a la entrega de la información. Eso nomás. ¿Te responde la pregunta? Sí, perfecto, gracias. Ya, bacán. Ya, pues, seguimos adelante entonces. Porque aquí, en todo esto que estamos conversando, nos pasamos al punto siguiente, porque es lo paraverbal. La pregunta de Beltrán. ¿Ya? Entonces, acá que lo importante de lo paraverbal, por ejemplo, tenemos el volumen, que tiene que ver con la proyección de la voz, que, por ejemplo, ahora en este caso no es tan importante la proyección de la voz porque tengo un micrófono, entonces no importa cómo hable, se va a escuchar igual. Pero no sé, pues hay computadores que, por ejemplo, yo me he escuchado con gente que está sin audífono, ya con el audio del micrófono del computador, y el micrófono está como adelante, y no es un micrófono tan bueno, entonces cuando hablan para adelante se escucha súper bien, pero si empiezan a hablar para el lado se deja de escuchar. Ojo con eso, ¿sí? Con sus computadores, ¿ya? Y lo otro es, pucha, si estoy defendiendo, y aquí entra lo difícil, porque si estoy defendiendo presencial, necesito que mi voz se escuche. Si es que no hay el micrófono o algo así, tiene que escucharse mi voz. Entonces, aquí entramos al ritmo, a la entonación en las pausas y a lo que engloba una buena estrategia de proyección de la voz y
poder utilizar bien el ritmo. ¿Alguien sabe dónde está la clave para poder hacer eso? En la oralidad. Porque hay un elemento que es clave para poder hacer eso bien, para proyectar la voz y para poder La manejar bien respiración. la respiración. La respiración es la clave, sí, sí. Si alguno de ustedes alguna vez ha tomado clases de canto, clases de teatro, habrá escuchado de la respiración abdominal. ¿Han escuchado alguna vez de la respiración abdominal? Sí, bien. Sí, pues porque en verdad nosotros respiramos con los pulmones, po. Ah, mira, ahí dice asesorarse con una actriz, dice la Antonia, sí, po. Y claro, pues porque en el fondo nosotros cuando respiramos, es típico que nos dicen que respiramos y ya, respiramos con los pulmones. Pero en verdad, aquí tenemos las costillas que no se expanden tanto, pues cuando los pulmones les entra aire, se necesitan el espacio para acá abajo, porque el diafragma baja para darle espacio a los pulmones para abrirse. Entonces, en verdad, una buena respiración viene del abdomen. Entonces, bueno, eso es algo que ustedes tienen que practicar. Yo se los menciono, ahora no lo van a aprender en este segundo, pero es importante que lo tengan en cuenta porque si ustedes quieren cuidar su voz, si van a ser profesores, si van a ser ayudantes o si van a exponer también, una buena proyección de la voz viene desde el abdomen, no desde la garganta, porque si no se van a hacer pedazos las cuerdas vocales. Tienen que proyectar desde el abdomen, como los actores. ¿Ya? Eso se practica. Y la base de la práctica eso es la respiración. Eh, Se puede practicar un montón, hay que ver del abdomen, ¿cierto? El intentar no reforzar las cuerdas vocales, sino que la fuerza de la voz venga de acá adentro. Y bueno, hay algunas estrategias que quiero entregarles para eso, para empezar a trabajarlo por lo menos, ya que son ejercicios de respiración. Entonces, para ejercicios de respiración, por ejemplo, ustedes pueden inflar un globo. Pero ponte, imagínense, pues toman un globo, pum, y lo inflan así, de una pura respiración. Todo lo que puedan. Pero una sola vez, pues. Entonces, en el fondo, si ustedes practican eso, es como un músculo, todo esto se ejercita, pues. Entonces, van a ir inflando el globo cada vez más porque su capacidad pulmonar va a mejorar. Pero no solamente tiene que ver con mejorar la capacidad pulmonar, sino que con saber eh, controlar el aire. Y para controlar el aire es como, no sé si alguno de ustedes hace yoga o algo así, que para la respiración en el yoga es súper típico que uno, por ejemplo, respira en 3 tiempos, pero bota en 6 tiempos. Eso es control de la respiración. Porque claro, el aire que yo puedo tomar en 2 segundos, lo puedo botar en, no sé, 5, lo estoy controlando. ¿Y eso en qué se traduce al hablar? En poder controlar el aire y que no se me acabe el aire cuando estoy hablando. Y otra técnica para provocar eso es, por ejemplo, soplar un tubito. Puede ser una bombilla, ¿cierto? O pueden, no sé, sacarle a un lápiz Bic, sacarle el interior y quedar con el puro tubito y soplar por ahí. Porque eso, ¿qué les va a hacer? Algo que ustedes toman de mucho, ¡ah!, lo botan de a poquito por el tubito. Y eso les va a ayudar a controlar el aire. Pero esto mismo ejercicio del aire, la idea es después transferirlo al habla. ¿Y cómo lo transfiero al habla? Por ejemplo, con estos dos ejercicios que están aquí. Uno es el conocido como repollito por sus consonantes, que es en el fondo proyectar consonantes, que es súper difícil, a diferencia de proyectar vocales, que para nosotros es fácil, pero proyectar consonantes como r, f, sh, r, f, sh, t, proyectar el aire. Y esto mismo, controlarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá esta lista de sílabas. ¿Alguien se ofrece a leerla? Fa, so, mi, sa, do, le, ro, su, fa, re, go, ji, ka. Maravilloso. Qué buen control de la respiración. Se fijan que pudo pasar con calma, con proyección de la voz y sin que se le acabara el aire por todas las sílabas. Si pueden hacer eso, entonces ya están bien para exponer. ¿Ya? Y esto sirve para practicar. Ya, en el fondo, toda la línea, ¿cierto? Con toda la proyección, se escucharon todas las letras, ¿ya? Bacán, gracias, Ana. Bueno, eso, ¿ya? Como les digo, podríamos hacer un taller entero de esto, pero en el fondo acá yo les estoy entregando como distintas herramientas para que puedan abarcar desde todos lados lo que es la exposición oral, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá?
porque nos falta un factor, ¿ya? Bueno, esto ya lo dije, lo de la videollamada, ¿cierto? Que es lo de la dirección de la voz. Que ojo con el micrófono del computador, ¿ya? ¿Qué es lo no verbal? Lo no verbal ya lo nombraron por ahí, ¿cierto? Que tiene que ver con lo proxémico y lo kinésico. Proxémico de proximidad y kinésico de movimiento, ¿ya? Y esto en la presencialidad y en la virtualidad tiene distintos aspectos. No sé si ustedes se han fijado, pero, por ejemplo, yo ahora utilizo mucho lo kinésico porque hablo con mis manos caleta. Y incluso, a pesar de estar virtual, ocupo lo proxémico. A veces me acerco un poquito más a la cámara cuando tengo que preguntar algo, y otras veces me alejo un poco y así le voy dando dinamismo, ¿ya? En una presentación presencial, eh, es mucho más evidente todo esto, porque ustedes están ahí frente a la audiencia, entonces utilícenlo, muévanse en el escenario. Si yo tengo la presentación acá, entonces yo puedo estar presencial, ¿cierto? Estoy a un lado de la presentación y me hablo de la presentación, indico un par de gráficos y después paso para el otro lado y lo muestro desde este lado, ¿cierto? Me acerco un poco al público, me alejo un poco. Fíjense cuando hacen las charlas, pues la gente que es como seca haciendo charlas es súper dinámica, ¿ya? Entonces, por supuesto, esto también depende mucho de los estilos de cada uno de ustedes. Ya a lo mejor si a ustedes no les gusta moverse tanto o tienen otras formas de mantener la atención, está bien. ¿Ya? Pero lo importante es que esas decisiones que ustedes tomen sean conscientes. Deciden no hacerlo o deciden hacerlo, pero barájenlo, ¿ya? Porque son recursos, ¿ya? Sebastián, Dime. si, no sé, pues justo se te fue una idea, te pusiste nervioso y como que es mejor, como para que ese cuerpo tampoco te quede como tiritando, que te fuiste a blanco, no sé, apretar la guata, las piernas, no sé, qué cosa. Ya, mira, es que ahí yo creo que pasan ciertas cosas, ¿ya? Porque yo creo que cuando la presentación está bien hecha con todo esto que estamos viendo acá, no se les va a olvidar nada, yo se los firmo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un material de apoyo bien hecho va a tener todo. Entonces nunca se les va a olvidar nada porque va a estar ahí el material de apoyo. ¿Cachai? Como que todo lo que tú sepas que se te puede olvidar lo puedes poner en la presentación. Entonces no se te va a olvidar. ¿Cachai? Si llegara a pasar algo así, bueno, ahí va a ver que va a ir viendo, ¿cierto? Pero en general, cuando uno entra a este ritmo de la presentación está planificada, está ensayada y está bien preparado el material de apoyo, que se te olvide algo, yo no lo he visto. Porque, o sea, como que claro, eso se ve más como, no sé, si tenés que aprenderte un texto y se te fue la palabra del texto, pero la gracia de trabajar con conceptos y no con textos es que nunca se te va a olvidar algo porque siempre vas a poder encontrar otra cosa porque sabes cuál es la información que quieres entregar. Cuando uno se aprende para una presentación un texto de memoria, o pensáis, tengo que decir tal palabra, se te va a olvidar. Porque la presión es tanta que se te va a olvidar. Y como se te va a olvidar eso y te lo aprendiste de memoria, vaya a entrar en un colapso, es como un tren. Choca la parte de adelante y se te descarrila todo para atrás. Entonces mi consejo es no actuar así, no ir desde la memoria, sino que ir desde lo conceptual. Yo conozco la idea, yo estoy defendiendo mi tesis y nadie sabe mejor que yo de esta tesis. Entonces yo no puedo explicar y no necesito esta palabra exacta porque puedo referirme a la idea. Y si hay alguna palabra exacta que necesito decir y que no se me olvide, chao, la pongo en la presentación y no se me olvida. Entonces yo creo que por ahí va la clave. No sé si te hace sentido lo que te digo. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, presencialidad y virtualidad. ¿Ya? Aquí algunos consejos que nos pueden servir para ambas. Unas son solo para la presencial y otros solo para lo virtual. ¿Ya? Porque, bueno, presencial ustedes van a encontrar, en virtual en general está el Zoom, está el Meet, ¿cierto? Está el Skype. La Chile ocupa Zoom en general. Yo no sé si ustedes han tenido que ocupar Meet, pero en verdad la Chile como tiene cuenta Zoom es la que facilita para trabajar. Entonces lo que ustedes con lo que más se van a encontrar es con eso. Ya que a mí personalmente, por ejemplo, me gusta más que Meet porque es un programa. En cambio, Meet tenéis que abrirlo en el navegador. Entonces lo encuentro más limitado con respecto a las posibilidades. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? Por ejemplo, los recursos, ¿ya? Ustedes pueden compartir pantalla, que bueno, es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿ya? Y tienen el modo galería, ¿cierto? Ustedes saben, cuando comparten pantalla, ustedes pueden ver a su audiencia. Yo, por ejemplo, en este momento veo, ¿cierto? Bueno, las pantallas negras y veo a Lana, porque veo a mi audiencia. Y
Y no sé si se han fijado, pero ustedes pueden tomar la galería y moverla y ponerla donde ustedes quieran. Entonces, yo en este momento la tomé y puse la galería justo abajo de mi cámara. Entonces yo me miro a mí, o los miro a ustedes, ¿cierto? Miro sus pantallas y estoy mirando la cámara. Si yo tuviera, porque cuando ustedes abren, ¿cierto? La galería se pone en una esquina. Entonces, si yo tuviera la galería en la esquina y me miro a mí en la galería, que la tengo ajustada en la parte derecha de la pantalla, y miro para allá, al tiro se nota que estoy mirando para otro lado. Y eso como que disminuye el contacto. Entonces, primer consejo, pum, agarren la pantallita y pónganla al lado de la cámara, abajo de la cámara, para así hablar de frente, comunicar. ¿Ya? Bueno, también está el fondo virtual, que es como típico, de hecho hoy Lana, lo estoy viendo, tiene ese difuminado que se pone, ¿ya? Y ahí ustedes vean, a veces alguien pueden poner imágenes, ¿cierto? Busquen lo que más les acomoda, lo importante es que conozcan que existe el recurso. Yo no puse nada, yo tengo mi pieza acá atrás, ¿sí? Pero porque a mí personalmente no me gusta, además que pasa un detalle, ¿eh? Para poder potenciar lo kinésico, ya para poder potenciar el uso de los gestos y de las manos, cuando ustedes ponen la pantalla difuminada y de repente las manos se pierden en la niebla cuando las mueven. ¿Viste? Como que desaparece, ¿cachai? Como que va y vuelve. Y lo mismo, si ustedes ponen un fondo virtual, de repente pueden hablar y mover una mano y como que la mano desaparece, se pierde en el fondo. Y eso no es bueno para una presentación, ¿ya? Así que ojo con lo que deciden con respecto a eso, ¿ya? Luego, tips técnicos para la preparación. Para la preparación en una presentación virtual. Primero, ojo con el ruido ambiente, ¿ya? No sé, si viven en la ciudad y están cerca de una avenida grande, van a tener que cerrar la ventana para que no se escuchen las micros, ¿cierto? Fíjense, no sé, si una pieza muy vacía, que no tenga mucho eco, ¿ya? Piensen en la luz. La mejor luz para exponer es una luz natural que esté adelante de ustedes y que sea balanceada. Ya, por ejemplo, yo en este momento tengo una ventana acá, al lado mío, pero la ventana la estoy poniendo como al frente un poco, porque así me veo. Si yo tuviera la ventana, por ejemplo, al lado, ¿ya? Si se fijan, como que brilla un lado de mi cara y la otra desaparece. O si tengo la ventana atrás, ya esa es la peor, porque yo tengo la ventana atrás y tengo un contraluz así terrible. ¿Se fijan? Entonces piensen en eso, en ese factor. Piensen en la iluminación, ensayen, pongan la cámara, ¿se fijan? Y lo mismo con los fondos, ¿ya? O sea, ya conversamos ya que ustedes pueden poner algún fondo virtual, pero si no van a poner un fondo virtual, lo importante del fondo es que el fondo no interrumpa, ¿ya? Por ejemplo, que ustedes, si tienen un fondo donde atrás se va cruzando gente, pucha, si están defendiendo la tesis, no se les puede cruzar gente atrás, po, ¿ya? Entonces, o un fondo con mucho detalle, con muchas cosas que ustedes no se vean, se confundan, ¿ya? O si el fondo es blanco, o no vayan a ocupar una camisa blanca porque van a desaparecer en el fondo, ¿se fijan? Que sea un fondo claro, que sea un fondo limpio. En el fondo igual, la tesis la van a defender una sola vez, entonces construyan el espacio, van a tener que buscar, oye, esta muralla de la casa parece que está buena, voy a correr un mueble y ponerme acá atrás, ¿se fijan? Ahí lo piensan, ¿ya? Y lo mismo con la cámara. El plano que yo más les recomiendo para exponer online es el plano medio. ¿Cuál es el plano medio? Aquí. En el fondo, que se les puedan ver las manos. Para poder ocupar esto, centrado, frontal. Cuando uno está en general en clase, o en una videollamada va a tener este plano, el contrapicado, porque está ahí encima del computador. Y te veis como de abajo, porque esa es como la posición más que uno está en el computador, po, ¿se fijan? Y es raro, po, como que queda extraño. Intenten quedar frontal. Eso por ahí. Ahí está viendo Lana. ¿Sabéis lo que uno hace a veces de repente donde está? Que le ponís, por ejemplo, algo abajo al computador para que suba un poquito. Yo de repente ahí dependiendo, no sé, le ponía una caja de zapatos para que quedara más elevada, ¿te fijas? Y acceder como al plano medio. Para poder como verme así como del ombligo para arriba y poder moverme, poder hablar, poder explicar y ocupar también el lenguaje no verbal. Y por eso mismo también tienen que saber dónde está la cámara, ¿ah? Como que dependiendo de los computadores apunten la cámara para que cachen ahí, ya, mira, ahí está centrado. Y limpiarla, po. Como que a veces la cámara, a veces ustedes se ven mal, pero en verdad es porque la cámara está sucia, porque hay que limpiarla. Y, y cachen ahí bien ahí las conexiones, ya como que bueno, ahora ya las conexiones son buenas. Yo me acuerdo que como cuando comenzó la pandemia se caía harto la señal,
Y ahí la clave era, por ejemplo, conectarse al cable. Como que a veces el wifi se cae, pero si todos tenemos modem en la casa, el modem tiene la posibilidad de enchufarle un cable. Y, pucha, no sé, un cable cuesta 2 lucas, y si ustedes se conectan por cable nunca se les va a caer, a menos que sea ya una calle masiva, pero es mucho más estable, fluye mejor, anda más rápido. Entonces, si ustedes van a exponer online, les recomiendo altamente que para irse a la segura, conectarse por cable. ¿Ya? Y bueno, si no también, pues si ustedes saben el Zoom, ustedes se meten a configuración y pueden desconectar el HD, porque el HD requiere más datos, por ende vuelve más lento. Si la conexión de ustedes está lenta, desconecten el HD, porque así va a fluir mejor. Es mejor que se vean un poquito más borrosos, pero que se vea fluido, a que se vea súper bien, pero entrecortado. ¿Sí? ¿Ya? Y tips de desempeño también, como que evitar interrupciones en la casa, como que si ustedes viven con más gente y van a estar defendiendo la tesis, oye, voy a defender la tesis, no me interrumpan, porfa, oye, si suena el teléfono, o lo descuelgan, oye, si tocan la puerta, no puedo contestar yo, qué sé yo, ¿ya? Como ojo con eso, que la gente sepa que ustedes van a estar en una instancia en la que no pueden ser interrumpidos, ¿ya? Tener una pieza, pucha, no lleguen y entren. Ah, bueno, se puede arrendar una sala, sí, pues, o sea, pueden pedir también una sala ahí en la facultad, ¿cierto? Exacto, sí. Ahí, a una biblioteca, no sé si cualquiera hay que ver, porque, por ejemplo, en la biblioteca uno no puede hablar, entonces tenéis que defender algo, a lo mejor no te van a dejar. ¿Cachai ahí? Y ahí tienen que, teniendo en cuenta estas cositas que le he ido diciendo, elegir cuál sería el mejor lugar para ustedes. ¿Ya? Claro, una sala o una biblioteca, sí, sí, exacto. Como a veces tienen como salas de hecho, a veces las bibliotecas tienen salas de conferencias que ustedes pueden pedir y agendar. Incluso ahí ya pueden probarla, probar el data, ver lo de los colores, revisar todas esas cositas. ¿Ya? ¿Dónde hay bibliotecas que tienen sala de presentaciones? Bueno, es que depende de la facultad donde esté. En la U, en Bochef específicamente, no sé, pues tendría que ver. Hay que preguntar ahí. No sé cuáles son las que puedan facilitar. Yo sé que hay varias salas que se pueden pedir. Sobre todo, por ejemplo, ahí cerca de Armedia hay una sala de presentaciones que uno puede pedir en la Facultad Central, ahí en Bochef 850, 805. Pero en la casa central grande, como en el cuarto piso, hay una sala que uno puede ir, por ejemplo, para presentaciones, para practicar, para ensayar, para defender, etcétera. Igual hay yo, ojo en la facultad, porque siendo la facultad de ingeniería, muchas veces me he pillado con que la señal es súper mala en algunas salas, así que cachen con eso. Deben ser esos edificios viejos de muros muy anchos. Ojo con eso, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la vestimenta, ¿ya? Para cualquier presentación, sobre todo la defensa de la tesis, yo les recomiendo un montón. Hablo de la formalidad, ¿ya? Principalmente porque, bueno, por definición la defensa de la tesis es una instancia formal, ¿ya? ¿Qué tan formal? Ahí ustedes pueden calibrar, dependiendo quién es su profe guía, cuál es su tema, cuáles son sus profesores de la comisión evaluadora. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo que yo les recomiendo es siempre mejor pasarse un poquito de formal a quedar al debe del formal. Ejemplo ridículo, la corbata, ¿ya? Como que es como el mega símbolo de formalidad. Y si ustedes tienen que estar en una instancia formal y llegan sin corbata, y había que estar con corbata, es problema. Pero si ustedes van con corbata y no hay alguien con corbata, no pasa nada. Se la pueden sacar incluso. Es como que, entonces, en el fondo, el pasarse de formalidad no les va a jugar en contra. El que les falte formalidad es como comenzar con el pie izquierdo, por decirlo de alguna forma. Perdón por los otros. Pero en el fondo es evitar problemas, ¿ya? Sobre todo cuando estamos en contextos donde yo no conozco a todos los profesores y estamos también como de repente acá con choques generacionales, para donde de repente hay para ciertas personas donde la formalidad es súper importante y se sienten pasados a llevar si uno no respeta esa formalidad, ¿ya? Entonces, bueno, para los hombres es súper genérico, ¿eh? Como camisa, corbata, chaqueta. Las mujeres igual tienen como un rango de probabilidades, de posibilidades más grandes para jugar, no tienen que ir como ya que quieren y para estar formales, ¿ya? Así que ahí pueden jugar, pero lo importante es que piensen en el criterio. Y en ese sentido, también
el contraste, po. Como que si van a presentar ponte virtualmente, piensen que la ropa que se pongan presenta un contraste con el fondo que permita que ustedes se vean y no que desaparezcan en el fondo. ¿Ya? Ese es como el criterio de la formalidad. Otros tips puntuales, agua a mano, si se han dado cuenta, yo he estado con un vasito de agua todo el rato, y apropiense el vasito de agua, es una estrategia. Como que si van a tomar agua, no es como, oye, mm, ya, no, po, aprovechenlo, si en el fondo ustedes pueden estar diciendo algo, y de repente van, toman el vaso de agua, y luego siguen hablando tranquilamente, y le dan una pausa de suspenso, o una pausa de importancia, ¿cierto? Ocupan esa pausa para potenciar el momento, y se puede. Lo importante es que lo hagan con propiedad, ¿ya? Y sepan cuándo hacerlo. Y también les recomiendo siempre tengan como una libretita a mano. Bueno, hoy día no la ocupé, ya, pero a veces a uno le hace una pregunta o se le ocurre algo y es importante, ¿cierto?, saber, tenerlo anotado ahí. Incluso cuando son las presentaciones online y tal como si eran un concepto que no se me olvide, lo tengo aquí anotado en mi cuadernito. Entonces estoy presentando y tengo el concepto ahí en mi cuaderno anotado frente a mí, no se me va a ir. ¿Ya? Y finalmente, como que los tips fundamentales son la tranquilidad. La tranquilidad, tener en cuenta el tiempo, ¿ya? Y esta extra cotidianidad. ¿Cómo yo trabajo mi tranquilidad al exponer? ¿Cómo yo trabajo el ocupar bien el tiempo? ¿Y cómo yo trabajo el comunicar bien? Sobre todo, pum, ensayando, chiquillos, ensayen. ¿Ya? Como que puede ser un poco ridículo, ¿ya? Pero grábense, onda, hagan, ya sea si van a defender online o van a defender presencial, igual grábense para que puedan verse, para que puedan escucharse. Yo sé que a veces es súper odioso escucharse uno mismo y uno se escucha y dice, oye, esa es mi voz, o que me escucho terrible. A mí me pasa siempre. Pero grábense porque ese ensayo, mientras más ensayan, después va a ser más fácil cuando llegue el momento. ¿Ya? Para la defensa de la tesis tienen que ser por lo menos unas 3 veces, porque el ensayo les va a dar la clave de ir bien con los tiempos, para que tengan una presentación coherente. ¿Ya? Y bueno, eso es, sentí que lo bombardé así full, que vimos hoy día, ¿cierto? Los elementos de presentación oral, vimos planificación, preparación de material de apoyo y la exposición misma, y después entramos a bombardearlos con tips de recursos, detalles técnicos y desempeño. ¿Ya? Para profundizar, yo les puedo mandar esta presentación en todo caso porque tiene este link, ya que son ejercicios para el cuidado. Sí, pueden tener el PPT, yo se los mando, ¿ya? Me lo pueden pedir, bueno, pueden escribirme a mí personalmente también si quieren. ¿Por qué? Porque si quieren profundizar en algunos de estos temas, ¿ya? Estoy escribiendo mi email ahí. Ahí está mi email para todos. Si quieren profundizar en alguno de estos temas, o que necesitan repasar algo, en verdad lo que quieran, recuerden que yo estoy aquí desde Armadillo, y en Armadillo estamos para ayudarles en lo que necesitan con respecto a las comunicaciones, y ustedes ponen ahí Armadillo en Google, Armadillo Lab, y es lo primero que les sale en Google, y entran aquí a la página, y está ese botoncito rojo que dice solicitar tutoría, ustedes hacen clic, y rellenan un formulario, y tenemos especialistas de lunes a viernes en horario de oficina completo. Entonces los podemos atender personalmente cuando lo necesiten, ¿ya? Y bueno, también pueden escribirme a mí, yo lo agendo por interno, no hay problema. Así como, oh, Seba, tomé el taller y pucha, me gustaría repasar tal cosa, ya, y nos ponemos de acuerdo un día, ¿ya? Y eso, eso sería. Eh, ¿Tienen alguna duda? No sé si pasé muy rápido. Me importa también saber si sienten que esto les sirvió o no, si le hizo sentido lo que les dije, si sienten que aprendieron algo o si algo les faltó también para yo pensarlo después para el próximo taller. Nada, por mí, Caro, muchas gracias. Ya, bacán, qué bueno. Gracias a ti también, Ana, porque me sentí súper acompañado desde, desde tu, desde tu corporalidad y porque te podía ver, pues igual es más rico aparte de ver puras pantallas negras. Victoria, estuvo súper claro. Muchas gracias a ti, Victoria, también. Gracias, gracias. Gracias a todos también los que estaban ahí desde el chat. Para mí es fundamental también ahí tener ese feedback constante,
porque uno siente que está con gente. Po. Y eso, así que espero que les haya servido. ¿Ya? Les quería pedir si un último favor, a todos los que tienen las pantallas apagadas, si podían así prenderlas un ratito para sacar una foto, porque nada, pues nos piden subir una foto de que el taller se realizó todo y se ven mucho más bacán en las fotos cuando hay caritas. Entonces, bueno, bacán, y ahí están apareciendo. Eso, qué bacán verles. Buena. Ya, ahí va la foto. Uno, dos y tres, eso. Ya, bacán. Gracias, gracias. Así que eso, yo sé que hay alguna gente que acá está en los talleres, en el EP7003 y en el 007, así que nos vamos a estar viendo igual. Yo reconozco ya algunos apellidos porque he leído sus entregas de laboratorio, así que supongo que nos vamos a ver en tutorías también. ¿Ya? Voy a dejar de grabar y nada, solo agradecer